Buenos días, hermanas y hermanos. La pregunta que responderemos hoy no es de fácil respuesta, ya que la Biblia poco dice acerca de lo que es el infierno. Tal vez debiéramos responder primero si existe o no el infierno y si existe, responder entonces qué es el infierno. El infierno no es mencionado en el Antiguo Testamento, pero algunas personas dicen que la palabra Seol, que se menciona en el Antiguo Testamento, corresponde al infierno. ¿Es el Seol el infierno? La palabra Seol o Sheol en idioma hebreo, idioma en que fue escrito la gran mayoría de los libros del Antiguo Testamento, se usa 63 veces en ese testamento. Su significado lo podemos deducir de los versículos en que esta palabra se usa. Por ejemplo, en Génesis 37, versículos 34 y 35, después que los hijos de Jacob le contaron a su padre que su hijo José había muerto, despedazado por alguna bestia, entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. El Seol se describe como el lugar donde van los muertos. En ninguno de los versículos del Antiguo Testamento se menciona el Seol como un lugar de sufrimiento después de la muerte. En Números 16, versículos 32 y 33, se describe el castigo a Coré, sus hombres y sus familias por haber pecado contra Dios. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. La tierra se abrió, descendieron vivos al Seol, los cubrió la tierra y perecieron. No continuaron viviendo en el Seol, simplemente perecieron por su pecado. En Salmos 16:10, David, refiriéndose al Mesías, dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. En el Seol, el cuerpo se corrompe, pero queda el alma. Nuevamente el Seol está descrito como la tumba donde van las personas que mueren, un lugar donde los muertos, sus almas, no tienen conciencia ni ninguna conexión con el mundo ni con Dios. Como dice Eclesiastés 9:10, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. No hay personas vivas en el Seol, sino personas que han muerto. Para los hebreos del Antiguo Testamento, tanto los justos como los pecadores van al mismo lugar tras la muerte. Van al Seol, quedan sepultados en un estado de inactividad, dormidos, desconectados de la vida y de Dios. En el Nuevo Testamento se usa la palabra Hades, en el idioma griego koiné, para referirse al lugar donde van los muertos. Esta palabra se usa 10 veces en el Nuevo Testamento y solo en una de ellas hace referencia a un lugar de sufrimiento que analizaremos más adelante. Se usa la palabra Hades en griego en el Nuevo Testamento en el mismo sentido que la palabra Seol en hebreo del Antiguo Testamento, como lo podemos ver en Hechos capítulo 2, versículos 27 al 32, cuando Pedro
repite las mismas palabras de David del Salmo 16:10, pero usando la palabra Hades en lugar de Seol. Porque no dejarás mi alma en el Hades. Aquí es donde reemplaza la palabra Seol por Hades. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo, para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. El libro de Hechos confirma que David se refería al Mesías, que su alma resucitaría y su cuerpo no vería corrupción, a diferencia de todos nosotros, que al descender a la tumba, nuestro cuerpo se corromperá y nuestra alma descansará en un estado de inconsciencia, esperando la resurrección cuando Cristo venga por segunda vez. El Hades, al igual que el Seol, es el lugar donde van los muertos. Es la tumba o sepultura donde el cuerpo se corrompe y donde queda el alma inconsciente, desconectada de la vida y de Dios. Jesús menciona el Hades en Mateo 11:23, diciendo: Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Hasta el Hades serás abatida significa que sería destruida, sepultada y dejaría de existir, lo que se cumplió, ya que Capernaum dejó de existir hace mucho tiempo. Por otra parte, Jesús dice también en Mateo 16:18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia que Jesús fundó sigue existiendo. Las puertas de la muerte y destrucción no han prevalecido ni prevalecerán frente a la iglesia. Desde los tiempos de Jesús han habido muchas ocasiones en que se ha tratado de destruir la iglesia de Cristo, pero ninguna de estas acciones ha prevalecido y la iglesia sigue existiendo, llevando su mensaje de salvación en Cristo. El Hades, entonces, no es un lugar de sufrimiento para que los pecadores reciban su castigo después de su vida en la tierra. ¿Cómo se explica entonces la historia del rico y Lázaro que Jesús contó en Lucas capítulo 16 y que es la única parte del Nuevo Testamento que pareciera hablar del Hades como un lugar de sufrimiento y castigo de los pecadores? Veamos parte de esta historia en Lucas 16, versículos 19 al 26. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno.
Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. ¿Es esta historia una historia real, en sentido literal, o es una parábola o narración alegórica? Si fuera una historia literalmente cierta, que lo que contó Jesús realmente habría sucedido, hay varias implicancias que no son consistentes con muchos otros pasajes de la Biblia. El seno de Abraham no existe en ninguna otra parte de la Biblia, solo en esta historia. Entonces, ¿qué es el seno de Abraham? ¿Sería simbólicamente una descripción del cielo? Si es así, entonces no es una descripción literal. Según esta historia, también la resurrección se produce en el momento de la muerte, ya que al morir Lázaro es resucitado y llevado por los ángeles al cielo, en lugar de resucitar en la segunda venida de Cristo, según dice la Biblia, sobre cuándo será la resurrección de los justos. También esta historia dice que las personas que están en el infierno, si suponemos que el Hades fuera el infierno, pueden ver y hablar con las personas que están en el cielo, lo cual sabemos que no será. ¿No es entonces una narración literal y verdadera de la historia de un hombre rico y otro pobre llamado Lázaro, sino una parábola, como muchas otras que Jesús narró? Es una narración simbólica o alegórica, con el propósito de enseñar una lección, una verdad con conceptos profundos. Entonces, ¿cuál es la enseñanza de esta parábola que sea consistente con el resto de la Biblia? En el contexto del capítulo anterior, capítulo 15 de Lucas, donde Jesús narra 3 parábolas sobre el gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente y se salva, y en el mismo capítulo 16, en la parábola del mayordomo infiel, en que Jesús habla de la diferencia entre servir a Dios o a las riquezas, de la permanencia de la ley de Dios y del pecado del adulterio. En este contexto hay 2 enseñanzas claras en la parábola del hombre rico y Lázaro. Después de morir, seremos juzgados. Quienes se salven vivirán una vida feliz y quienes sean condenados tendrán sufrimiento y tormento. Entre estos 2 grupos hay un obstáculo insalvable que no permite que las personas puedan ir del lugar de castigo al cielo y viceversa, lo que señala la irrevocabilidad del juicio y del castigo divino. Pero, aun cuando el castigo sea para siempre, ya que nunca podrán ser salvos quienes estén condenados, nada se dice respecto a que el sufrimiento o tormento sean por un periodo de tiempo infinito. Creo que queda claro que ni el Seol ni el Hades se refieren al infierno como un lugar de sufrimiento o tribulación, sino simplemente al lugar donde van las personas al morir, la tumba o sepultura. El único versículo de la Biblia en que se relaciona el Hades con un lugar de sufrimiento está en una parábola que Jesús usa simbólicamente para referirse al castigo que recibirán los pecadores después de su muerte terrenal. Un castigo irreversible en el cual sufrirán y serán atormentados. Entonces, si el Seol y el Hades no se refieren al infierno, ¿existe bíblicamente el infierno? Sí, sí existe.
Jesús habla explícitamente del infierno, que es mencionado en la Biblia usando la palabra en griego Gehenna, que aparece 13 veces en el Nuevo Testamento y que en 11 de las 13 veces se relaciona con el juicio final, como el lugar de castigo de los pecadores, como veremos más adelante. Juan, en su visión de Apocalipsis, nos revela cómo será el juicio de Dios al cual todos compareceremos. Apocalipsis capítulo 20, versículos 12, 13 y 15 dice: «Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La muerte y el lugar donde están enterrados los muertos, la sepultura, entregaron los muertos para ser juzgados. Todos seremos juzgados por nuestras obras, por lo que hayamos hecho durante nuestra vida. Y siendo todos pecadores, todos seremos merecedores del castigo de ser echados en el lago de fuego. Pero los que estén inscritos en el libro de la vida serán redimidos y tendrán vida eterna. ¿Quiénes son los que están inscritos en el libro de la vida? La respuesta está en Juan 3:16 y en varios otros versículos del Nuevo Testamento, en que dice: «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna». Quienes creen en Jesús tendrán vida eterna. Estos son los que están inscritos en el libro de la vida. El infierno se refiere a quienes son echados en el lago de fuego, los que se pierden la vida eterna, y a los que llamaré en adelante simplemente pecadores, para diferenciarlos de quienes creen en Jesús, que, aunque también son pecadores, han sido redimidos por su sangre y por lo tanto limpios de todo pecado. Dios, en su palabra, da varios nombres al lugar donde serán echados los pecadores. Infierno, como dice Mateo 5, versículos 29 y 30, y Marcos capítulo 9, versículos 43, 45 y 47. Fuego eterno, como dice Mateo 18, versículo 8, y Mateo 25, versículo 41. Infierno de fuego, como dice Mateo 18, 9. Horno de fuego, como dice Mateo 13, versículo 42. Lago de fuego, como dice Apocalipsis, capítulo 20, versículo 15. Y lago de azufre y fuego, como dice Apocalipsis 20, 10 y Apocalipsis 21, 8. Veamos a manera de ejemplo solo dos de ellos. Mateo 5, versículos 29 y 30. Dice: «Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno». Mateo 18, versículos 8 y 9 repite lo mismo, pero reemplaza la palabra infierno por fuego eterno y por infierno de fuego, diciendo:
Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Todos estos versículos que he mencionado hablan de un castigo para los pecadores, de ser echados en el infierno, en el lago de fuego, en el horno de fuego o en el fuego eterno. Pero ninguno de ellos habla de la duración de este castigo, ni dice que este castigo será por toda una eternidad, o sea, por un periodo de tiempo infinito. Cuando Dios habla de fuego eterno, está hablando del fuego y no del cuerpo que eternamente se esté quemando en el fuego. Pero Dios no siempre se refiere al fuego en este castigo, ya que también dice que serán echados en las tinieblas, como dice Mateo 22:13 y Mateo 25:30, o en la más densa oscuridad, como dice 2 de Pedro 2:17, o en la oscuridad de las tinieblas, como dice Judas 1:13. Por ejemplo, en Mateo 22:13, Jesús en la parábola de la fiesta de bodas dice: entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. O sea, hay un lugar en que serán echados los pecadores, y a este lugar Jesús lo llama infierno, lago de fuego, horno de fuego, tinieblas y otros nombres similares. No podemos decir que literalmente sea un lugar con fuego, ya que el fuego consumiría cualquier cuerpo que fuera echado en él. Más bien parece que el fuego es una referencia simbólica a este lugar de castigo para señalar gran tormento o sufrimiento. Más literal pareciera que el infierno es un lugar de tinieblas u oscuridad, donde los pecadores sufrirán un castigo de eterna perdición, separados para siempre de Dios. Como dice 2 de Tesalonicenses 1:9, refiriéndose a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de Jesús, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Independiente de cómo sea realmente este lugar, es indudablemente un lugar de castigo eterno llamado infierno, como dice Jesús en Mateo 25:46, refiriéndose simbólicamente a la separación de los cabritos de las ovejas en el juicio de las naciones. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Los pecadores irán al castigo eterno, al infierno, como dicen los otros versículos mencionados, y los redimidos, que han sido justificados por la sangre de Cristo, irán a la vida eterna. No hay duda entonces que el infierno existe y es el lugar donde recibirán el castigo los pecadores. Por eso, los pecadores, al verse enfrentados a su destino y dándose cuenta de que serán echados al infierno como resultado del juicio de Dios, algunos llorarán, lamentándose por lo que les espera y por haberse perdido la vida eterna junto a Jesús. Pero otros se enfurecerán y apretarán los dientes por lo mismo. Por eso la reacción de estos dos grupos de personas está descrita principalmente en el libro de Mateo. Por ejemplo, Mateo 13, versículos 49 y 50. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Teniendo claro que el infierno existe y que los pecadores serán echados y castigados en él, queda por definir lo que significa castigo eterno.
¿significa que sufrirán por un periodo de tiempo infinito que nunca acabará? Si la respuesta a esta pregunta es sí, significaría que la muerte eterna no existe, ya que estas personas vivirán para siempre, en un sufrimiento que no terminará nunca. ¿Qué otro significado podría tener un castigo eterno? ¿Significa que son las consecuencias del castigo las que son eternas, en el sentido de que el castigo es para siempre, por toda la eternidad, inmutable e irreversible? Si la respuesta es sí a esta pregunta, significaría que los pecadores sufrirán por un tiempo, por largo que sea este tiempo, pero finalmente perecerán, con lo que se cumple finalmente y para siempre su completo castigo. La respuesta a estas preguntas debe ser dada por Dios y no por alguna idea preconcebida que tengamos al respecto o por lo que nos diga otra persona que no se base totalmente en la palabra de Dios. Veamos entonces lo que Dios dice en su palabra respondiendo estas preguntas. Dios dice en Apocalipsis 14, 9 al 11. Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca de su frente, en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. También refiriéndose a Satanás, a la bestia y al falso profeta, Dios dice en Apocalipsis 20:10: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Estos dos versículos son los únicos en toda la Biblia que claramente hablan de un tormento o sufrimiento eterno, aunque el segundo de ellos se refiere solamente a Satanás, a la bestia y al falso profeta, y hablan de un sufrimiento eterno al decir por los siglos de los siglos. ¿Se podría entonces aseverar que Dios habla de un tormento, sufrimiento eterno sin fin para los pecadores? Habría que ver la consistencia de estos versículos con otros versículos de la Biblia, ya que la palabra de Dios es consistente desde el principio hasta el fin. No hay contradicción en ella desde Génesis hasta Apocalipsis. Una importante implicancia de estos versículos es que las personas no perecerán jamás, vivirán eternamente en sufrimiento y tormento por un periodo infinito de tiempo. Pero esta aseveración contradice otros versículos de la Biblia. Jesús dijo, refiriéndose a sus ovejas que oyen su voz, en Juan 10, versículos 27-28. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Jesús no solo dice que les da vida eterna, sino que agrega explícitamente que no perecerán jamás. O sea, implícitamente está diciendo que quienes no son sus ovejas, los pecadores, no tendrán vida eterna y perecerán. También en Juan 11, 25, 26, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Jesús dice que quienes creen en Él, después que hayan muerto, resucitarán y vivirán nuevamente, que no morirán eternamente. O sea,
Nuevamente, implícitamente está diciendo que los que no creen en Él, los que no están inscritos en el libro de la vida, morirán eternamente. En otro versículo, en Juan 3:36, Jesús dice también: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Que la ira de Dios está sobre esa persona significa que será castigada, pero no dice que será castigada por un periodo infinito de tiempo, sino que no verá la vida, o sea, en algún momento perecerá. Más claramente aún, Dios dice en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 15: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Lo que significa que los homicidas no tienen una vida eterna permanente, aunque fuera con sufrimiento y tormento, no vivirán eternamente. En algún momento los homicidas perecerán y no seguirán viviendo. Dios se refiere también a la existencia de una segunda muerte para los pecadores. En su mensaje a las iglesias, específicamente a la iglesia de Esmirna en Apocalipsis 2:11, Dios dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. También dice en Apocalipsis 20, versículos 14 y 15: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, o sea, a la muerte segunda. Morirán finalmente. Más aún, en Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esta muerte segunda es la muerte eterna que se menciona en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado no es sufrimiento o tormento eterno, si bien este es el castigo que reciben los pecadores. La paga del pecado finalmente es la muerte eterna en oposición a la vida eterna. También refiriéndose a Satanás, Dios dice que Satanás morirá eternamente en Ezequiel 28:19. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. En algún momento, aunque sea después de muy largo tiempo, después de muchísimos siglos, Satanás dejará de existir para siempre. Incluso él no tendrá una vida infinita de sufrimiento. Si Dios dice que en algún momento habrá una muerte eterna para cada pecador, ¿dónde está entonces la consistencia con los versículos de Apocalipsis 14, 10 y 11 y Apocalipsis 20, 10, que parecieran hablar de un tormento o sufrimiento eterno al decir por los siglos de los siglos? La consistencia de estos versículos con todos los que dicen que la muerte eterna existe estaría en la interpretación de las palabras por los siglos de los siglos. Que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos se refiere probablemente a un periodo muy largo de tiempo, pero no infinito. Lo mismo respecto a Satanás, a la bestia y al falso profeta, que serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, que puede referirse también a un periodo de tiempo muy largo,
de muchísimos siglos, pero no infinito. Es cierto que podría continuarse argumentando que estos dos versículos se refieren a un tormento o sufrimiento eterno, pero ello no sería consistente con todos los demás versículos mencionados. Sabemos que la Biblia es consistente y no hay contradicción en ella. Por lo tanto, hay que relativizar la expresión por los siglos de los siglos como una expresión que se refiere a un periodo muy largo de tiempo, con lo cual quedaría establecido que el sufrimiento o tormento por un periodo infinito de tiempo no es tal, ni siquiera para Satanás, ya que finalmente, después de un cierto periodo de tiempo determinado por Dios para cada persona, todos los que estén en el infierno perecerán. Esto es consistente también con otra característica del juicio de Dios sobre los pecadores que nos menciona la Biblia: la gradualidad del castigo. El castigo no es el mismo para todos, y en esto se refleja la justicia perfecta de Dios. Por ponerlo en un extremo, la persona que roba una gallina, lo cual es ciertamente un pecado, no tendrá el mismo castigo que la persona que cruelmente asesinó a muchas personas, atormentándolas y haciéndolas sufrir lo indecible. Todos seremos juzgados por nuestras obras, y los que no estén inscritos en el libro de la vida serán condenados a un castigo que es eterno, pero no todos recibirán el mismo castigo, como Dios dice en 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Podemos ver que la justicia de Dios no es blanco o negro, no es vida eterna para los que se salvan y sufrimiento y tormento eterno para los pecadores. Algunos recibirán más tormento que otros. Hay varios versículos que dicen que el castigo será más tolerable para algunos y peor para otros. Dios, o Jesús, en la parábola del siervo infiel, dice en Lucas capítulo 12, versículos 47 y 48. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. También Jesús, refiriéndose a la falta de fe de los habitantes de Capernaum, a pesar de los milagros que allí había hecho, dijo en Mateo 11:24: Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. El castigo no es igual para todos. Para algunos habrá mayor castigo que para otros. El castigo será más tolerable para algunos que para otros, lo que habla de la perfecta justicia de Dios. Si el castigo es más tolerable para unos y menos tolerable para otros, ¿a qué se refiere Dios? ¿A una mayor intensidad del castigo o a un tiempo más largo de castigo? Dios no lo dice. Pero considerando que al final todos perecerán, aunque algunos como Satanás, la bestia, el falso profeta, sufrirán un tormento por los siglos de los siglos, pareciera ser que más tolerable o menos tolerable se refiere a la duración del sufrimiento. Algunos sufrirán durante un periodo larguísimo de tiempo, que en el caso de Satanás podrían ser muchísimos siglos. Pero otros, dependiendo de las obras que hicieron, sufrirán un castigo por menor tiempo. Tal vez algunos sufrirán y llorarán solo un breve momento antes de perecer en la segunda muerte, al darse cuenta de que han perdido la vida eterna y la felicidad para siempre junto a Jesús. La duración de este periodo de tiempo
será determinada por Dios en su perfecta justicia de acuerdo con las obras de cada uno. Al término de este periodo de sufrimiento, diferente para cada persona, la persona morirá eternamente en lo que se llama la muerte segunda. Este es el castigo eterno que recibirá, ya que quedará castigada por una eternidad al no poder gozar de la vida eterna junto a Jesús. Hermanas y hermanos en Cristo, todos seremos juzgados por lo que hayamos hecho durante nuestra vida en la tierra. Los que estén inscritos en el libro de la vida serán redimidos por la sangre de Jesús y tendrán vida eterna. Los que no creyeron en Jesús, no aceptaron su salvación y que en lugar de entregarse a Él y arrepentirse de los pecados cometidos, prefirieron seguir siendo guiados por los deseos del mundo, pero no por Dios, sufrirán el castigo eterno. Este castigo consistirá en un período de sufrimiento, tormento en el infierno, por un período de tiempo que dependerá de sus obras mientras estuvo en el cuerpo. Algunos probablemente por un muy corto periodo de tiempo, pero otros por un largo periodo de tiempo que podría ser de muchos años o incluso muchos siglos, como será el castigo para Satanás. Al término de este periodo de tiempo, que será diferente para cada persona, la persona perecerá para siempre, sufriendo el castigo eterno de la muerte, llamada la muerte segunda, de la cual no hay resurrección. Que Dios te bendiga.